filósofas, al menos como en la época en la que yo trabajé, no había muchos otros referentes. A mí me faltan muchas llaves, como dijo Carlos ahorita, hay que ir buscando las llaves. Agradezco siempre que me prestan sus llaves para abrir otras puertas. Y siento, por ejemplo, que algo también que pasaba era como que las personas que llegaban a la librería, que eran lectores de filosofía, también se me presentaban como un laberinto por su manera precisamente de hilar el pensamiento y de hilar el lenguaje, y también por cierto, como una cierta superioridad de mis lecturas son mejores que otras lecturas. Entonces Intelectualoides. Eso siempre me puso como una distancia no tan grata. eh, a la hora de enfrentarme a la sección de filosofía, a la que igual siempre le huía. O sea, yo creo que mi manera de provocar a los lectores era más a través de la literatura, como Lispector, como Hermann Hesse, las que ya mencionamos. Bueno, en mi caso, cuando trabajaba en la librería compartíamos, era muy fácil pasárselo a otro. Eso era lo mejor. Y estoy de acuerdo contigo en que era fácil huirle. Pero cuando trabajaba en otra librería que yo tenía que saber de todo, era un poco más difícil. El acercamiento desde lo que yo sabía, pues era como tratar de acercarme lo más que podía al tema que querían, pero pues sí, eso es alguien que no tiene tantas lecturas del tema, pues o sea, era difícil. Pero me parecía muy grato encontrar, por ejemplo, que mucha gente preguntaba por Sontag y el libro sobre la filosofía, sobre la fotografía, perdón, porque tiene mucho público y era como, bueno, ahí uno puede hacer como un salto en el que podemos hablar y bueno, hay como más mayor conexión para recomendar otras cosas. Y también ya en los últimos momentos, muchas mujeres, bueno, también muchos hombres se acercaban a leer como sobre el feminismo. Y ahí también como que uno podía brindar otras opciones, como, bueno, no sé, ¿qué tal Simone de Beauvoir? Y Simone de Beauvoir podemos pasar a, no sé, Virginia Woolf. Y Virginia Woolf, como no, como que uno podía tratar de acercar más la cosa a donde uno más o menos se pudiera ubicar. Eh, pero pues era muy grato encontrar que había lectores que se interesaban por estos dos o tres autoras. Entonces, bueno, si encontraba yo eso, era una dicha. Tratabas de remar, dirían por ahí. Sí. Hay muchas cosas que tendría que contar alrededor de esto, pero sinceramente no era una sección a la cual yo le oía. De por sí me encantaba mucho cuando llegaban lectores preguntando por filosofía y por autores de esa talla. Creo que se los mandaba Edwin, claro. Exacto. Creo que me lo he pasado un buen tiempo ahí y últimamente aprendí a disfrutarla más. Ahorita que Carlos trajo a colación a Andrea Kohler, tengo una gran anécdota con ese libro porque una de las personas que trabajaba conmigo se lo regalamos de cumpleaños, yo se lo recomendé y ella lo empezó a leer y de un momento a otro vi que lo llevaba todo el tiempo a la librería y en esos ratos en los cuales podíamos leer, que teníamos libros ahí, hubo una parte de ese libro que la hizo llorar y lloró en plena librería y wow. Fue como, me dijo, creo que este es el libro más transformador que alguien me haya podido recomendar. Qué hermoso. Y en ese mismo espacio, en ese mismo lugar, dio la casualidad de que un gran lector de filosofía al mismo tiempo era cleptómano. Y se nos llevó 7 libros de Byung-Chul Han y no sabemos cómo fue que lo logró. El caso fue que lo sacó toditos en una distracción que tuve. Lo más curioso fue que el tipo volvió. ¿A devolverlos? Yo lo señalé, el tipo se dio cuenta que yo lo reconocí y pues obviamente la gente de seguridad lo cogió, ya lo tenían fichado y el tipo dijo, listo, yo les devuelvo todos los libros, pero déjeme comprarle 2. Entonces fue demasiado curioso esa anécdota y pues desde ahí adelante aprendí a valorar muchísimo más como el valor de la filosofía. Quiero cerrar este comentario recomendándoles pues 2 libros principalmente, bueno 3 libros principalmente para que tengan ahí como en el pool de lecturas.
Y uno es El ojo y el espíritu de Merleau-Ponty, de Maurice Merleau-Ponty, para que lo tengan ahí muy presente. El otro es Thomas Szasz, que es Nuestro derecho a las drogas, un texto bastante interesante sobre el por qué y cómo las drogas vienen a influenciar una parte importante de nuestra contemporaneidad. Y una novela que tuve la oportunidad de toparme ahorita último y que me pareció muy interesante, que no sé por qué no la nombré al principio, quizás porque no la había ligado tanto al tema de la filosofía como hasta ahorita hemos llevado hablando, y es de Mariana Zambés, creo que eso se la debe tener por ahí muy presente, que es una casa llena de gente y tiene temas un poquito muy profundos acerca de la privacidad y es de impedimento, así que el libro vale mucho la pena también por la edición. Me lo apunto porque sí reconozco esa etapa que es como una suerte como de composición de objetos, de miniaturas. Creo que tengo que ponerme a hacer pedidos al término de este audio. Con respecto a llorar en librerías, pues recuerdo que alguna vez le pasé La bala, que es una crónica que está dentro del apartamento en Urano por Preciado, a una amiga y terminó en un mar. Y creo que Preciado también justamente está en ese vórtice en el que están los estudios de género, posgénero, teoría queer, biopolítica, arquitectura, que justamente están todo el tiempo bordeando lo que hemos categorizado como un ensayo o un texto filosófico. Lo cierto es que en el presente creo que hay una unanimidad en entender Caja Negra, que es una editorial que hace un proyecto hacia la filosofía. Hicimos un capítulo sobre esto, si nos estás escuchando. Vayan a escucharlo. Gran capítulo. Era el capítulo de ensayo, ¿no? Ajá. Que tiene mucho que ver con este capítulo. O sea, puede ser un capítulo complementario que les diría muy bien. Y en ese sentido, pues creo que los lectores cuando van a la librería, las lectoras cuando pasan por la librería, suelen ya tener una ruta de lectura cuando se trata de un registro como la filosofía muy claro. Y sí, a veces pasa que pues no quieren tu opinión, sino quieren que les pases el libro o que lo tengas, ¿no? Lo buscan solos, o sea, caminan, o sea, ellos sí habitan ese laberinto con mucha más fluidez incluso que uno, yo creo. En el caso de Garabato, por supuesto que es más fácil para nosotros por un tema de volumen y de proximidad, pues tener una suerte de altares en el que está Arendt, Foucault, Benjamin, Nussbaum, ahí muy, muy latentes. Y bueno, Chuzan, del cual no tengo tan buenos comentarios, la verdad es que creo que se podría llamar una sociedad y podría haber hecho un solo volumen de 700 páginas. Pero mejor que no. Sus diferentes sociedades, las del cansancio y las de la agonía y el eros y la sociedad y tal. Pero bueno, es una ruta y es una manera también como de acercarse. Vale aclarar justamente ahora que vamos para la entrevista que Caja Negra, del cual ya hablamos en el capítulo de ensayo y ahora lo retomamos, es una editorial apadrinada por Manuel Borrás, quien será nuestro próximo invitado. Ay, antes de irnos, ya me acordé el título del libro, se llama qué bueno. Los familiares, de Andrés Cota Giriart. Es de Libros del Asteroide, es una reflexión muy moderna sobre la naturaleza y la importancia de ella en el siglo XXI. Edwin abriéndonos puertas y dejándonos casi llaves. que no lo encuentro, pero es un gran libro. Yo creo que ese y el de La Mediana Edad, también de esa misma editorial, son dos libros que hay que tenerlos presentes. Gracias por todas las recomendaciones. Ya con eso vamos cerrando. Yo creo que pueden pasar a escuchar nuestra entrevista con Manuel Borrás, que va a dar mucho que pensar. Bueno, y hoy para nuestro capítulo de literatura y filosofía tenemos el honor de presentarles a Manuel Borrás, editor valenciano, lector voraz, que junto a Manuel Ramírez y Silvia Pradesada fundan y dirigen Pretextos. La editorial recibe en el 97 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. En el 2008 son galardonados en la Feria del Libro de Guadalajara con el reconocimiento al mérito editorial. En el 2009 sus reconocimientos expande a Perú, editor del año en la Feria Internacional del Libro,
Ha recibido más galardones sobre el diseño de sus libros y por su labor cultural. Manuel Borrás y su editorial son responsables de la edición de Mil Mesetas y las ediciones más bellas de Chantal Mayar, entre otros. Sus libros son una experiencia sensible y profundamente cuidada. Gracias por aceptar esta invitación, Manuel. Encantado de estar con los libreros eléctricos, encantado de estar contigo, Carlos, y contigo, Natalia, y soy todo vuestro. Ay, muchas gracias, Manuel. En verdad estamos muy felices. Y bueno, siempre empezamos con una pregunta que le queremos hacer a todos, como para entrar un poco en sus ámbitos lectores, y es, ¿qué estás leyendo? Mira, en este momento estoy leyendo, como os acabo de decir recién, regresé de un viaje por el Cono Sur. Estuve en Argentina y estuve en Buenos Aires en concreto y en Montevideo. De allá, como podéis imaginaros, me traje muchos libros de amigos, incluso más de un original, porque eso es inevitable cuando se es editor, comprendes que sus propios amigos que escriben, pues también somete a tu criterio cosas últimas que han escrito. Entonces he estado leyendo esencialmente autores, yo diría argentinos, porque llegué antes a la Argentina y se me proveyó antes de libros argentinos. Y en estos momentos estoy leyendo un libro excepcional, esto lo llevo mediado, de un ensayista argentino, musicólogo, Pablo Llanera, y se llama La segunda puerta del sueño. Es un libro que llevo mediado, lo ha publicado la editorial Edasa, y desde luego, solo mediado, yo me atrevería a poderlo recomendar a los lectores desprejuiciados y libres, porque estoy seguro que sacarían muchas cosas de ahí. Estoy leyendo también a poetas jóvenes, argentinos, y ya no solo bonaerenses, porque creo que no solo hay que leer a los capitalinos, también hay que conocer las provincias. He leído a un muy joven poeta que se llama Pablo Romero, he leído a un poeta ya más talludito como estupendo poeta y estupendo amigo como Jorge Abulicino, he leído a Silvia Cabucci, una excepcional poeta, desgraciadamente recientemente fallecida, prematuramente además fallecida. Estoy leyendo un texto precioso de mi queridísimo amigo Edgardo Koczariński. Voy a leer, y tengo en la mesita de noche un libro de Pablo Mauret. También he leído por, creo que segunda vez, si no tercera, un libro, porque tengo un club de lectura que hago en una librería de mi ciudad natal, Valencia, una librería amiga que me pidió ayuda en un momento en que no pintaban las cosas bien, y me pidió que si quería organizarles un club de lectura, a lo que accedí diciéndoles la verdad. Yo no sabía ni lo que era un club de lectura, ¿no? Pero he estado leyendo estos días de nuevo, te decía, el libro El hombre que amaba a los niños, de la gran escritora Cristina Stedt. Un libro verdaderamente excepcional, un libro, debo decir, bastante duro, pero que también recomendaría su lectura, porque creo que es un libro, pese a su dureza, del que se pueden derivar enseñanzas. Yo creo que todo libro entrañado en la vida, como comentábamos antes, off the record, que son los libros que verdaderamente resisten al tiempo y acaban siendo pedagógicos. ¿Contesto tu pregunta? Sí, claro, por supuesto, con creces. No queda duda del tipo de lector que eres. Recuerdo que cuando pasaste por Garabato me preguntaste por la autora de Manglar, por Fátima Vélez. Creo que así te lo devoraste en un avión. Pero vamos de vuelta a la editorial y empecemos por la editorial. Te pregunto por la génesis de la misma, por la manera en que se juntan estas tres personas y, por supuesto, por ese momento glorioso que representa Voces de Marrakech, de Elías Canetti, dentro de la historia de la editorial. Bueno, Carlos, si respondo con extensión a esta pregunta, casi como puedes, definiría lo que ha sido la historia de Pretextos. Vamos por partes. La editorial, como sabéis, comienza
siendo todavía universitarios, nosotros tres, los tres creadores, Silvia Prat de Saba, Manolo Ramírez